¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Qué bueno es tenerle de nuevo con ustedes en este maravilloso día, domingo 16 de junio, en este programa Escrito Está, que se transmite todos los domingos a partir de las 6 de la tarde a través de su canal Hub Media Honduras. Gracias por acompañarnos. Así que vamos a iniciar como de costumbre lo hacemos, y es buscando la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor y Padre, te agradecemos enorme privilegio que nos das de tener la vida, de poder estar sanos, algunos, otros posiblemente no tan sanos, pero tenemos ese buen espíritu de saber que tú nos acompañas. Que al participar de este programa muy especial, nuestros corazones se llenen de gozo, de alegría y sobre todo de esperanza, sabiendo que tú siempre tienes algo mejor para cada uno de nosotros. Acompáñanos en este programa, lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Siempre hemos dicho que la música es parte importante de nuestra adoración a Dios y que no podemos venir a Él sin poderle alabar. Así que hoy nuestro gozo es poder disfrutar de esta hermosa alabanza que ha preparado nuestra hermana Jennifer Bustillo. Y un canto que creo que a usted le va a gustar. A mí me encanta este canto. Prefiero a mi Cristo. Así que, hermana Jennifer, yo me voy a poner cómodo aquí. Espero que también ustedes se pongan cómodos para que disfrutemos de esta hermosa alabanza. Adelante, hermana Jennifer. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero-le a Él, será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio es su nido blanco, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que
prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Muchas gracias, hermana Jennifer, por recordarnos que debemos preferir a nuestro Cristo por encima de cualquier otra cosa que podamos recibir de este mundo pasajero y terrenal. Muy bien, ahora sí, después de esta hermosa alabanza, creo que estamos listos para poder escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la comenzamos escuchando cuando vamos a la Biblia y leemos la lectura bíblica, que es un punto de partida para saber de qué nos va a hablar el pastor Roberto Costa en el programa de hoy. Así que la lectura bíblica en esta ocasión se encuentra casi en uno de los últimos, no en el último, pero sí uno de los últimos libros de la Biblia, el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo número 3. Hebreos 11:3, y nos dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es lo que nos dice Hebreos 11:3, y usted sabe que el libro de Hebreos es, por supuesto, el libro de la fe. Especialmente el capítulo 11 es el capítulo de la fe, porque ahí desfilan una gran cantidad de héroes que nosotros le llamamos los héroes de la fe. Y hoy el tema de esta ocasión lleva por título el hijo de la fe. ¿Y quién es el hijo de la fe? Isaac. Me gusta este tema porque el tema que el pastor Roberto Costa ha escogido es algo de lo que yo siempre he dicho. Si Abraham es el padre de la fe, Isaac debe ser el hijo de la fe. Así que el título de este tema es Isaac, el hijo de la fe. Entonces, pastor Roberto Costa, vamos a ver si coincidimos en su tema con mi pensamiento, que yo siempre he pensado que Isaac es el hijo de la fe. Ponemos los estudios en sus manos para que Dios le pueda usar. Adelante, pastor Roberto Costa. Dios le use. Carlo nació en marzo de 1883 al norte de Italia, en la localidad de Lugo, donde actualmente residen unos 30.000 habitantes. Llegó a los Estados Unidos a la edad de 21 años y después de probar suerte en varios trabajos y empresas, finalmente se le ocurrió una idea que estaba seguro le proporcionaría una fortuna. Varias personas invirtieron millones de dólares en su idea. Algunos hipotecaron sus casas e invirtieron los ahorros de toda una vida. Y en cuestión de meses, Carlo estaba generando $1 millón al día en ingresos solamente. Y eso en el año 1920. Pero pronto se descubría que la empresa no generaba ningún beneficio. Él había estado usando el dinero de nuevos inversionistas para proporcionar dividendos a inversionistas de más largo plazo. Y cuando un mayor número de sus clientes comenzó a exigir su dinero, el esquema de Carlo Ponzi se reveló como un fraude masivo en el cual muchas personas lo perdieron todo. Pero no sería la última vez. En el 2008, el difunto Bernie Madoff fue acusado de fraude por ejecutar un esquema similar que resultó en pérdidas reales de aproximadamente $18 mil millones, o sea, $18 billones, considerado el mayor fraude en la historia de Wall Street. Y a pesar de que se devolvieron $14.500 millones a los inversores, Madoff fue condenado a 150 años de prisión. En ambos casos, las personas confiaron en que Madoff y Carlos Ponzi harían lo correcto, pero fueron defraudados. Hoy hablaremos sobre la importancia de la confianza y nos enfocaremos en un personaje muy especial. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Envías una carta y confías en que si la colocas en el buzón llegará a destino. El mecánico te dice que tu coche necesita reparación y tú confías en su palabra. El médico te aconseja que debes seguir cierto tratamiento o tal vez una cirugía y confías en que él busca tu bienestar.
Del mismo modo, confías en que recibirás tu sueldo cada quincena, confías en el cocinero del restaurante donde compras la comida, confías en el peluquero. Utilizamos la confianza en nuestro diario vivir. Por supuesto, no se puede confiar en todos. De hecho, hay momentos en los que sería imprudente hacerlo. Esa llamada telefónica en la que alguien te dice que te va a enviar una gran suma de dinero, pero primero debes enviarle dinero. No confíes en eso. Es una estafa. Pero sí, si hay alguien en quien siempre podemos confiar, ese alguien es Dios. Y eso lo veremos hoy al mirar la vida de Isaac. El nacimiento de Isaac es el resultado directo de una experiencia basada en la fe y la confianza. Él era el hijo de la promesa nacido de Abraham y Sara. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, Sara 90. Y cuando ella escuchó que iba a ser madre tan tarde en su vida, se rió. De hecho, al principio de esta pareja le costó confiar en Dios. Dice Génesis capítulo 12. Dice, Dios le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero resulta que pasó tiempo y no nacía ningún niño. Y cuando Abraham trajo esto a Dios, dice en Génesis, lo llevó afuera a Dios y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero esa creencia solo llegó hasta cierto punto. Sara estaba envejeciendo y no quedaba embarazada. Y en Génesis 16 nos dice que ella le dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Sabes, esta no fue una decisión sensata. Esa falta de fe en Dios ha creado fricciones que se sienten hasta el día de hoy. Pero consideremos esto. Se trata de una pareja de ancianos que dudaban de la posibilidad de que algún día podrían ser padres. Es bastante justo, ¿no? Quiero decir, ¿qué hubiera pensado que Sara, quién hubiera pensado que ella podía concebir a esa edad tan avanzada? Pero ahí es donde entra la fe. Fue Dios quien prometió que nacería un niño y por lo tanto dependía de Dios resolverlo, incluso si pareciera poco probable desde el punto de vista humano. Nuestra fe en Dios necesita extenderse mucho más allá de los límites de nuestro entendimiento. Si tu fe en Dios solo se extiende hasta tu fe en ti mismo, entonces eso es evidencia de que no tienes fe en Dios porque Dios es el Dios de lo imposible. No es fácil explicar exactamente cómo Dios creó el mundo, pero Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo entendemos por fe. Amigo, amiga, pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Tu Dios es grande o pequeño? ¿Puede Dios o no puede? Un Dios en el que tienes fe puede resucitar a los muertos, convertir el agua en vino, alimentar a 5,000, abrir el mar rojo, sacar agua de una roca y puede convertir a una mujer de 90 años en madre. Hablando de Abraham, Pablo escribió en Romanos capítulo 4, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Ahora notaste esto? Abraham simplemente creyó que Dios era capaz de cumplir sus promesas. Y eso es fe, confianza. Así es como Isaac vino al mundo, creyendo que Dios haría lo que dijo que podría hacer y que podía hacer. Y pocos años más tarde, el joven Isaac tendría que ejercer su propia fe. Conoceremos más de esto en unos instantes. La fe debe morar
en el seguidor de Cristo. Porque sin esto es imposible agradar a Dios. La fe es la mano que se hace de la ayuda infinita. Es el medio por el cual el corazón renovado late al unísono con el corazón de Cristo. Gracias por sintonizar, escrito está. Y antes de continuar hablando de la fe y de la confianza, permíteme decir esto. Hay estafas en todas partes hoy en día. En la década de 1920, un hombre llamado Victor Lustig vendió la Torre Eiffel 2 veces. Engañó a gente e hizo mucho dinero. Suena como un chiste, pero esto afectó a muchas personas. Te preguntarás, ¿cómo alguien podría caer en un plan tan loco? Bueno, son cosas que suceden más común de lo que pensamos. No hay escasez de personas sin escrúpulos que no se detendrían ante nada para apartarte de tu dinero ganado con tanto esfuerzo. Ten cuidado con las estafas de suplantación de identidad. Si recibes un correo electrónico con una oferta increíble o solicitando información personal, o ese texto que aparece en tu teléfono, cuidado. Ten mucho cuidado. Número 1, no reveles ningún detalle financiero. Ninguna organización genuina te va a pedir esos detalles por correo electrónico, no. Número 2, no abras archivos adjuntos ni hagas clic en enlaces a menos que estés 100% seguro de que son genuinos, ya que podrían infectar tu computadora con un virus. Y 3, si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente es falso. Si no estás seguro, pídele a alguien de confianza que investigue eso por ti. Bueno, ahora volvamos a Isaac. Isaac vino al mundo porque sus padres confiaron en Dios. Tenían fe en Dios. Ellos creían que Dios podía hacer y haría lo que había prometido. Y como resultado nació Isaac. Pero cuando Isaac era adolescente, la confianza en Dios adquirió una dimensión completamente nueva para él. La historia generalmente se cuenta desde la perspectiva de Abraham. Pero veamos si podemos considerar algo diferente aquí desde otro ángulo. Génesis 22 comienza así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínalo cómo se debe haber sentido. Imagínate, Abraham, al recibir esas palabras, habría experimentado una progresión de emociones. Toma a tu hijo. Qué orgullo de haberse sentido. A tu único hijo, de la fe. El que Dios me prometió y me lo dio, sí, mi hijo. Toma ahora tu único hijo y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Y en pocos segundos, su orgullo de padre se habría convertido en horror. Lo notable es que, como dice Génesis 22:3, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bueno, era un viaje de 3 días y debió haber sido un viaje brutal. Caminar con su hijo de aproximadamente 20 años de edad, sabiendo que Dios le había pedido que lo ofrecieran como sacrificio. Me pregunto si tuvieron que hacer largas pausas. Me pregunto si Isaac alguna vez dijo, papá, no estás actuando normal. Esos tuvieron que ser 3 días muy oscuros para Abraham mientras viajaba a lo que hoy es Jerusalén. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Notaste eso? Volveremos a vosotros. El libro de Hebreos, capítulo 11, nos muestra que Abraham, lo que concluyó Abraham, y dice, Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Pero eso no cambia el hecho de que se le pidió que hiciera algo insoportablemente difícil. Y tomó Abraham
la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el... Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas se encontraba en el puesto número 90 y solo 65 golfistas pasarían a jugar en la tercera ronda. Iba de camino a Texas cuando se enteró de que varios jugadores habían bajado en la tabla de clasificación y que en realidad él había pasado, había entrado en el grupo. Así que tomó un avión en las primeras horas de la mañana, regresó al campo de golf y con solo un par de horas de sueño jugó en la tercera ronda. Terminó el torneo empatando en el 9º lugar y ganando $228,000. No está mal para un trabajo de fin de semana, ¿verdad? ¿Lo notas? La historia no había terminado, incluso cuando parecía que ya no había esperanza. Y así es en nuestro caminar con Dios. Requiere fe, aferrarnos a Dios, permitir que Dios haga su obra en nuestras vidas, creer que Dios es capaz, creer que Él puede. Y Abraham estaba a punto de quitarle la vida a su hijo cuando intervino un ángel. Abraham, exclamó el ángel. Y lo dice Génesis capítulo 22. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hoy esa es una de las grandes historias de fe en la Biblia. La fe de Abraham y la fe de Isaac, quien confió en su papá. Él confió en Dios y tú también puedes hacerlo. Volveré en unos instantes para continuar con esta asombrosa historia. Pregunto, amigo o amiga, ¿te has sentido alguna vez rodeado de enemigos o has sido sometido a algún ataque personal? Tal vez tienes un jefe que te amenaza todo el tiempo. Tal vez son tus propios familiares o la gente de tu iglesia o escuela a quienes les gusta criticar. Todos tenemos que soportar alguna crítica en nuestras vidas. Pero hay veces que la crítica se vuelve dañina y detrimental. Si hay algún problema en tu vida, si estás pasando hoy por un problema, piensa en algo con que alabar al Señor. Si nos fijamos en el enemigo, quedaremos bajo su control. Tenemos que aferrarnos de Dios porque es el único que tiene recursos para ayudarnos. Hay una fuerza más poderosa a tu disposición y puedes colocarte del lado ganador. Estamos de regreso para continuar hablando sobre el personaje bíblico Isaac. Te pregunto, ¿cómo se manifestó la fe en la vida adulta de Isaac? Esto lo podemos responder analizando su reacción ante una de las decisiones más importantes de su vida. ¿Dónde encontraría Isaac una esposa? Es así que es una gran decisión, ¿verdad? Y como sabemos, debe ser guiada por Dios. Si más personas incluyeran a Dios en sus planes, habría mucho menos dolor en el mundo. ¿Puede Dios ayudarte a encontrar el compañero o compañera de tu vida, la persona adecuada? Abraham no quería que su hijo se enamorara de una mujer que no sirviera al único Dios verdadero. Recuerda, a Abraham se le prometió que el Mesías nacería a través de su linaje, a través de Isaac. Era esencial que Isaac se casara con una creyente. Así que Abraham envió a uno de sus siervos a su país de origen y le asignó que trajera una esposa adecuada para Isaac. Esa era la costumbre de esa época. Isaac, que para esta época ya tenía unos 40 años, siguió el plan de su padre. En los tiempos bíblicos los padres solían escoger con quién se casarían los hijos. Podemos estar de acuerdo o no, pero esa era una práctica común en aquel entonces. Y el principio bíblico que se utilizó para buscar una esposa a Isaac se refleja en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Abraham sabía que una mujer incrédula podía impactar el cumplimiento de la promesa. Era imperativo que Isaac se casara con una creyente. También sabía que si Isaac viajaba lejos para casarse, la familia de la novia trataría de persuadirlo para que se quedara allí. Y Dios le había dicho específicamente a Abraham que Canaán era la tierra que él y sus descendientes heredarían. Abraham enviaría a su siervo de mayor confianza, Eleazar, a buscar una esposa para Isaac.
Y Eleazar oró. Hizo una oración muy específica. Y Dios la contestó tal cual. Y cuando conoció a Rebeca, no tuvo dudas que era ella la respuesta a su oración. Él le dio regalos y descubrió quién era ella. La Biblia dice en Génesis 24, dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y luego le dio a Dios la gloria y dice, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Esta fue una respuesta muy importante, tuvo consecuencias eternas. Y fíjate cuán en serio lo tomaron Abraham e Isaac. Pero ¿dónde encontrarían a la mujer de que se convertiría en uno de los propios antepasados de Jesús? Ella estaba en una oración, a una oración de distancia. Escucha eso, vuelvo a repetir. Ella estaba a una oración de distancia. Y decidieron hacer las cosas a la manera de Dios, orando y pidiéndole a Él que dirigiera todo el proceso. Y Dios contestó sus oraciones de una manera poderosa. Amigo y amiga, Dios no ha cambiado. ¿Cuáles son las grandes decisiones a las que te enfrentas? ¿A qué escuela ir? ¿Si debes comprar o vender tu casa? ¿Qué carrera seguir? ¿Con quién te vas a casar? La vida es un flujo constante de decisiones ¿y qué ser humano es capaz de tomar las decisiones correctas? Así que cuando te enfrentes a una decisión importante, ve a Dios. Consúltale y permite que Él dirija tu camino. Y Dios contestará tus oraciones de la misma manera que contestó las oraciones de Abraham, Isaac y Eleazar. Hemos recibido las mismas promesas. En el Sermón del Monte Jesús dijo lo que está en San Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eleazar aprendió que es posible viajar cientos de millas o kilómetros buscando una aguja en un pajal y encontrar esa aguja. Eso es confianza en Dios. La vida de Isaac fue el resultado de fe. Su vida posterior se caracterizó por la fe. Y más tarde Dios visitó a Isaac y le dijo lo que está en Génesis capítulo 26. Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. E Isaac hizo exactamente lo que su padre hubiera hecho. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Notarás que en los últimos días de la tierra, la experiencia del pueblo de Dios se caracterizará por la confianza y la fe. Apocalipsis 14:12 habla de un pueblo, del pueblo de Dios al final de los tiempos, y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo cual nos muestra, entre otras cosas, que la obediencia a Dios se basa en la fe en Él. La fe conduce a la sumisión a la voluntad de Dios. Y ahora quiero finalizar con esta historia. Hace algunos años un amigo mío, John, se metió en un enredo que nos puede enseñar algo sobre la fe. Un día se anunció en la estación de radio que donde él trabajaba, que llegaría el circo a su ciudad, y como parte de la campaña publicitaria pidieron que una de las personalidades de la estación participara en uno de sus actos. Y el personal de la radio eligió a John, quien pensó que sería divertido. Tal vez lo disfrazarían de payaso o meterían su cabeza en la boca de un león, pero se llevó una gran sorpresa cuando llegó al circo en la gran noche y le preguntaron al gran Luigi. Era un lanzador de cuchillos. John tendría que pararse frente al tablero mientras Luigi le arrojaba los cuchillos. Es uno de los actos más peligrosos y atrevidos. Y John estaba aterrorizado. ¿Y qué si fallaba? Luigi no estaba a corta distancia y el corazón de John latía con fuerza. Incluso recordó que no se había alcanzado a despedir de su mamá.
Y Luigi notó el miedo y se le acercó y le dijo, vas a estar bien si escuchas lo que te digo y haces tal cual. Y eso lo tranquilizó bastante. Y a continuación se escuchó un redoble de tambores, un choque de platillos y se lanzó el primer cuchillo. Golpeó el tablero detrás de John. Quedaron 5 cuchillos y entraron todos. Uno de ellos golpeó tan cerca de la cabeza de John que él se sintió las brisas mientras el cuchillo pasaba volando. ¿Pero sabes lo que él hizo? Obedeció. La fe es así, amigo, amiga. La fe implica escuchar a Dios y confiar en que Él hará las cosas bien. La fe es creer en Dios y confiar en que su palabra se cumplirá. La vida de Isaac fue una vida de fe. Permite que tu vida sea una vida de fe. Dios quiere que seas feliz. Y felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír y seguir la palabra de Dios. Para eso está este bendito libro. Confía en Dios y espera que Él haga grandes cosas en y a través de ti. Acompáñame en oración. Padre Celestial, te damos gracias hoy por el ejemplo que nos dieron Abraham e Isaac. Ayúdanos a ser como este joven que depositó su fe en ti ante las grandes decisiones de su vida. ¿Podrías darnos gracia para hacer lo mismo? Te agradecemos, Padre, por el perdón de nuestros pecados y por contestar esta humilde petición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha pasado rápidamente y ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Pastor Costa. Sin lugar a dudas coincidimos en los puntos que usted ha presentado, porque siempre he pensado que es cierto, Abraham es el padre de la fe, pero su hijo Isaac también es el hijo. Y yo siempre he dicho, Isaac no se fue cuando se va a ofrecer en sacrificio a Isaac, Isaac tendría unos 17 años, Abraham ya tenía 117 años. Cualquier jovencito se puede escapar de un anciano y huir si sabe que lo van a sacrificar. Así que eso que forcejearon y que lo amarró Abraham, yo pienso que más que la imaginación es eso, una imaginación. Pienso que Isaac se acostó, confió, como su padre había confiado en Dios, él también había aprendido a confiar en Dios. Y él solito se acostó, sin necesidad de que su padre lo forzara. Se acostó sobre el altar para ser sacrificado, porque había aprendido, al igual que su padre, a depender de Dios. Así que tú y yo también podemos ser como Isaac, los hijos de la fe. Aprender a caminar con Dios, a confiar en Dios. Es cierto que esto no es fácil, especialmente cuando vienen las pruebas y pruebas duras que tú te dices y te preguntas, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos tiene que suceder esto a nosotros? ¿O por qué a nosotros, yo que soy fiel al Señor, me tiene que pasar esto? Hay que aprender a ser también hijos de la fe, como lo fue Isaac. Bien, hemos llegado ya prácticamente al final de la programación de esta noche, de este día domingo en su programa Escrito Está. Y por supuesto siempre nos gusta anunciar lo que ocurrirá el próximo miércoles. Y este próximo miércoles le toca a nuestros hermanos de Transformados. Ya están listos el equipo de Transformados para el programa de este miércoles. Así que muchas gracias a nuestra hermana Karen Callejas, a nuestro hermano Enrique Cano y a nuestra hermana Mónica Medina, quienes están a cargo de este programa Transformados. Un programa de testimonios, así que yo también les quiero invitar para que ustedes puedan estar atentos de esta programación. Por lo demás, solamente me resta mandarles un fuerte abrazo. Cuídense, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, sean exitosos en lo que hacen y por supuesto no dejemos de ser fieles a nuestro Dios. Dios les bendiga y recuerden, les espero el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Pásenla bien.